Esta semana en CBS 19 Unidos, los resultados de las primarias en Texas. Analizamos toda la acción desde las elecciones locales hasta las nacionales. Además, echamos un vistazo a lo que podría ser el futuro de una ley anti-inmigrante en Texas después que la Corte Suprema detuvo la ley a tomar vigor. Y si tienes un ser querido con un diagnóstico de demencia o Alzheimer's, tenemos a una experta que nos va a ayudar a entender mejor la enfermedad. Quédese ahí, CBS 19 Unidos empieza ahora. Bienvenidos a CBS 19 Unidos. Yo soy Marangeli López. Esta semana empezamos con los últimos resultados de las primarias en las contenidas locales y estatales. Sabemos ya quién arrasó y quién no consiguió los votos. Una de las contenidas más de alto perfil aquí fue en Condado Smith, fue la carrera para sheriff. El sheriff Larry Smith continuará sirviendo en su papel. Él ganó su cuarto término, vecinando su contrasente Chris Green. Él es un jefe de juegos de Texas de largo tiempo. Smith hizo campaña sobre temas como la seguridad de su cárcel, la seguridad fronteriza y el presupuesto de la oficina del sheriff, que Smith admite que ha crecido desde que él ha estado a cargo, pero dice que todo sirve para mantener el condado de Smith seguro. Ahora queremos llegar a la carrera en la parte superior del boleto, la primaria presidencial republicana. Donald Trump, un claro ganador aquí. Vale la pena señalar que no ha nombrado a un compañero de fórmula, pero dice que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está en la lista corta. En sus declaraciones de la última hora, Trump se centró en la inmigración ilegal y hizo referencia a su visita a la frontera del sur de la semana pasada. En el bando demócrata, el presidente Joe Biden gana fácilmente la nominación del partido con el 85% de los votos, preparando una revancha en noviembre entre Biden y Trump. Ahora vamos a noticias alrededor de nuestra comunidad. Las vacaciones de primavera ya están a la vuelta de la esquina y todo el mundo sabe que es tiempo de celebraciones y también de diversión, pero también es una época de mayor patrullaje policial. A partir de hoy, el Departamento de la Policía de Tyler pondrá en marcha una serie de medidas de control para el tráfico para detectar a los conductores ebrios o incapacitados. Se incrementará el número de agentes de policía en la carretera y estarán atentos a los conductores que pongan en peligro a otros conductores por ponerse al volante ebrios. Si usted vive en la ciudad de Tyler, el Departamento de Desechos Sólidos ha anunciado que ya va a eliminar sus semanas semianuales de recolección de artículos voluminosos. Pero no te preocupes, todavía puedes recoger sus artículos de forma gratuita. A partir de ahora, los clientes deberán rellenar un formulario en línea para solicitar la recogida. La ciudad dice que se permiten 2 recogidas de residuos gratuitas cada año. Los clientes pueden solicitar más de 2, pero le van a cobrar una tasa en función del tamaño y un número de artículos que necesiten que se recojan. Tenemos más detalles sobre lo que permiten en una recogida y también cómo inscribirse en nuestro sitio web, cbs19.tv. Si has estado esperando para entrar en el histórico edificio Mayfield, no busques más. La ciudad de Tyler ha anunciado que la gran reapertura del edificio Mayfair tendrá lugar el mes que viene. La celebración de casi centenario, el salón de baile, está prevista para el 4 de abril de este año. Habrán fotos de alfombra roja, también va a haber música en vivo, van a haber cócteles gratuitos. La ciudad también ha anunciado una sorpresa, todavía no nos han dicho qué es. Más información está en nuestro sitio web, cbs19.tv. Hoy es un día muy especial. Es el Día Internacional de la Mujer y para celebrar un grupo de mujeres emprendedoras está organizando un evento muy especial. Esta noche será el evento Para Ti Mujer. El año pasado fue el primer evento y te digo que Natalia Urquiza y su equipo de mujeres que está organizando este evento saben cómo hacernos sentir muy especial. Va a ser a las 6 de la tarde en el Eagles Event Center en Tyler.
Va a haber comida, música, rifas y muchas sorpresas. Sobre todo, el dinero va a una causa muy bonita. Si todavía no tienes tu boleto, no te preocupes, puedes comprarlo ahora. Valen $40 y solo tienes que mandarle el dinero a Corazones Unidos Tyler por Cash App. También puedes comprar boleto cuando llegues al evento. Esta semana la Corte Suprema de los Estados Unidos detenió una ley de Texas que permitirá a autoridades locales detener a los inmigrantes que entran ilegalmente al país. Esta semana ese juez federal permitió que la ley entrara en vigor y horas después el Departamento de Justicia pidió que la Corte Suprema que interviniera. Texas tiene hasta el lunes de esta semana para defender su caso ante la Corte Suprema. Si los jueces dan la razón a Texas, la ley podría entrar en vigor el 13 de marzo, pero saben que vamos a estar al tanto y les vamos a dejar la información. Esta semana la ciudad de Uvalde recibió un informe sobre las acciones de sus propios oficiales tomaron durante el tiroteo de la escuela primaria Robb hace 2 años. La investigación fue llevada a cabo por Jesse Prado, un ex agente de la ley de cerca de Austin. A diferencia del informe, el Departamento de Justicia, se enfocará únicamente en los oficiales del Departamento de Policía de Uvalde. De los más de 300 agentes que acudieron al tiroteo, 25 pertenecían al Departamento de Policía de Uvalde. Bueno, al regresar a Aprende y Emprende. Ese es el tema de nuestra próxima entrevista. Nos va a acompañar Nancy Rangel para hablar de esta oportunidad de inscribirte a un taller donde aprenderás todo lo posible para empezar tu propio negocio. Quédate ahí, ya mismo regresamos. En nuestro segmento de Líderes Marcando la Diferencia aquí en el este de Texas, tenemos a Nancy Rangel. Ella es la presidenta del Hispanic Business Alliance. Nancy, muchas gracias por venir hoy. No, muchísimas gracias a ti por tenernos aquí a nosotros de nuevo. Bueno, Nancy, vamos a hablar de por qué te invitamos esta semana, porque ya mismo empieza un nuevo curso de empresarios. Nancy, cuéntanos de este programa, es una academia y cuál es el propósito. Claro que sí, tenemos nuestra academia de Aprende y Emprende, esta academia de emprendimiento para todas las personas que nos están escuchando que quieren lanzar, iniciar o aprender en cómo administrar su negocio. Sí, y me contaste que hay unos espacios limitados, ¿verdad? Para este particular curso. ¿Cuánta gente van a aceptar y cuánta gente ya tienen? Sí, normalmente aceptamos solamente como entre 10 a 15 participantes y ahorita ya vamos como en 11. Así que tenemos espacios limitados todavía en campo, pero la razón por qué hacemos limitados es porque en el curso de aprendimiento ustedes van a poder aprender cómo hacer un plan de negocios y al final del entrenamiento ustedes ya van a tener su plan de negocios en mano. Así que el momento son, ¿verdad? Cuando empieza el curso son cada vez una vez a la semana, los martes por la noche, pero en esas 2 horas ustedes se ofuscan en creando ese plan, ¿verdad? Claro que sí. Comenzamos desde el primer día la información en cómo hacer un plan de negocio y nos juntamos, reunimos una vez a la semana, cada martes, comenzando el 19 de marzo hasta en mayo y una vez a la semana de la tarde, 6 a 8 y media y cada vez que nos reunimos es un diferente tema. Por ejemplo, si nos reunimos el primer día, vamos a hablar sobre el plan de negocio, formando su negocio y después cubrimos áreas y temas que tienen que ver con contabilidad, sus impuestos, cómo manejar recursos humanos, cómo se entrevista a las personas cuando ustedes están tratando de reclutarlos como empleada o contratista. También mercadotecnia, también tenemos la área sobre leyes, que es muy importante y obviamente lo que tiene que ver con préstamos, las cuentas bancarias, todo lo que tiene que ver con eso, tratamos de traerlo cada tarde un diferente tema que es dado por expertos. Abordamos todos por expertos. Por ejemplo, si hablamos sobre contabilidad de impuestos, es un CPA, Certified Professional Accounting, que da esa área de ese tema. Si hablamos sobre alguien que tiene que ver con leyes, es un abogado que va a dar esa parte de ese entrenamiento. Así que es por expertos y queremos que todos ustedes sepan que es por expertos y ustedes pueden hacer las preguntas a los expertos, las que tengan ustedes a nuestros participantes. Que
está buena esa academia porque van a tener a esas personas que pues son expertos en los varios fields que estén ahí y es como si fuera un evento de networking, ¿verdad? Que Claro ustedes que van sí. a empezar su nuevo negocio, pero tienen la ayuda ya ahí al frente de ustedes y se pueden conocer y pueden tener su contacto y se les va a hacer mucho más fácil para tener su negocio cuando Claro terminen. que sí, porque eso es una parte de que cuando ustedes ya lanzan y abren su negocio, es bueno tener esa, como se dice, network, lo que acabas de mencionar. Es muy bonito tener eso y también tener al acceso a alguien que es un experto en áreas que ustedes van a tener preguntas después, ¿verdad? También quiero que toda la gente sepa que no hay un tipo de requisito para inscribirse. Por ejemplo, no tiene usted que ser tener un seguro social, etcétera. Usted nomás tiene que ir al enlace que puede encontrar en facebook.com/TylerHBA. Ahí usted va a poder encontrar nuestra información y ahí exactamente usted va a ver el enlace. Solamente tiene que llenar la forma como su nombre, número de teléfono para que le podamos comunicar si necesitamos y el pago. Y solamente hace y ya se inscribe en la clase. Entonces, cuéntanos también del costo del curso. Acuérdate que son varias semanas, pero explica cómo es que funciona eso. Sí, el curso es de 8 semanas y incluye toda la información dada por expertos y también es una graduación, aparte que le damos a todos nuestros participantes y también aparte de eso un certificado que ellos pueden recibir. El curso en sí es un valor de más de $5,000. Nosotros solamente cobramos $300 por participante y los que nos están escuchando ahorita pueden usar un coupon code que es de CBS 19 y ustedes ahí pueden recibir un descuento para los que nos están escuchando. Así sabemos que ustedes escucharon por CBS 19 y se inscribieron por aquí. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos usar su plataforma para tratar de proveer esas herramientas para nuestra comunidad latina, hispanos, para que ellos tengan esas herramientas para que sepan cómo lanzar, iniciar su negocio o manejar o crecer su negocio que ya tienen. Muchas gracias, Nancy, y qué bueno que tienen ese código que pueden poner en el enlace. Sabemos que tenemos la información ya, que lo hemos puesto en la pantalla muchas veces, pero es facebook.com/HBA y ahí pueden encontrar el enlace para poder suscribirse. Sí. Nancy, ¿cómo la gente se puede contactar con usted si tienen alguna pregunta antes de inscribirse? Claro que sí. Todavía pueden encontrar toda mi información, como acabas de mencionar, en facebook.com/TylerHBA, pero también pueden comunicarse con nosotros. Pueden mandar un texto al 903-245-0544. 903-245-0544. Manden un texto y por favor, si ya hacen una llamada, por favor dejen un mensaje para que así pueda regresarles la llamada y pueda comunicarme yo con ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Nancy, y muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista. Buena suerte en su curso y que aprendan mucho. Claro que sí, vamos a tener muchos más emprendedores. El año pasado tuvimos casi 90% de nuestros graduados que lanzaron e iniciaron un negocio aquí en el este de Texas, sea en Longview, Jacksonville, Hallsville, diferentes lugares. Estamos viendo que todos han tenido éxito y estamos muy felices de poder seguir proveyendo ese tipo de herramienta para nuestra comunidad latina. Como se dice, sí se puede. Claro que sí. Contacten a Nancy y hagan su negocio. Las bebidas azucaradas pueden darte algo más que un empujón de energía. A continuación descubrimos sus efectos negativos. En noticias de salud de esta semana, un nuevo estudio revela que las bebidas azucaradas pueden aumentar considerablemente el riesgo de sufrir latidos irregulares del corazón. La investigación publicada en Circulation descubrió que las personas que bebían 2 litros de bebidas azucaradas a la semana tenían un riesgo un 20% mayor de sufrir latidos irregulares. Pero las personas que bebían jugos de naranja sin azúcar o de verduras vieron una disminución del 8% en su riesgo. Los científicos afirman haber obtenido nueva información sobre los peligros de fumar durante el embarazo. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chinsu utilizaron un programa de AI para analizar ratones y descubrieron que la exposición de la nicotina aumentaba el riesgo de autismo y también de ADHD en los recién nacidos. Fumar durante el embarazo se ha relacionado anteriormente con la mortalidad infantil y el bajo peso del bebé. Y el BMI o índice de masa corporal se ha utilizado durante mucho tiempo con medida de la obesidad,
pero una nueva investigación revela que en los niños las mediciones de circunferencia de la cintura y altura son más precisas y también más baratas. Según un estudio, la medición de relación entre la circunferencia de la cintura y la estatura de los niños detecta mejor el exceso de la grasa que el índice de masa corporal. La obesidad infantil afecta a 1 de cada 4 jóvenes y está relacionada con numerosos problemas de salud. Siguiendo con nuestro segmento de salud, este próximo evento es completamente gratis y es una manera para poder educarse y poder mejor ayudar a su familia. Vamos a darle la bienvenida a Wilmaris Mora. Ella es representante de la Asociación de Alzheimer's aquí en el este de Texas. Wilmaris, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, me encanta este tema porque es algo que uno tiene que aprender para, of course, mejor educarse. Y tenemos la diferencia entre Alzheimer's y demencia, que son 2 enfermedades diferentes, pero ¿puede explicar la diferencia entre los dos? Sí, bueno, y a veces tenemos esa confusión de lo que significa, ¿verdad? Alzheimer's y demencia. Demencia es un término que usamos para generalizar los síntomas que produce la enfermedad de Alzheimer's, ¿verdad? Y también hay otras enfermedades que producen demencia. Tenemos demencia causada por trastornos vasculares, también demencia causada por Parkinson's, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades que producen cambios cognitivos, ¿verdad?, en nuestro cerebro. Y eso es algo, pues, cuando un familiar le dan ese diagnóstico, le cambia la vida, no solamente a la persona, pero también a su familia. Y por eso tenemos este taller que va a ser este domingo. Pero cuéntanos, ¿por qué este es el momento y por qué educar a la comunidad cómo pues lidiar con esta enfermedad? Sí. Muy importante que eduquemos a la comunidad porque sabemos que Alzheimer's es una enfermedad que está siendo diagnosticada con mucha más frecuencia a lo que pasa el tiempo, ¿verdad? Vemos muchos casos de Alzheimer en nuestra comunidad latina, sabemos que nuestras familias tienden a lidiar con esa enfermedad de una manera diferente, ¿verdad?, a lo que harían otras culturas. Entonces es bien importante que nuestros latinos sepan cuáles son los síntomas, cuáles son las señales, las recomendaciones y también educarlos para cómo lidiar el día a día con sus familiares y seres queridos que tienen demencia. Entonces, una buena oportunidad de aprender todo eso va a ser este domingo. Cuéntanos de los temas de que van a hablar en el taller el domingo. Va a ser el día sábado. Oh, va a ser sábado. Yo pensé que era el domingo. Perdóname, el sábado 9. Sí, sábado 9 de marzo a las 9:30 de la mañana vamos a estar en Inglés Español Conexiones y nos encanta la idea de hacer estos partnerships between la comunidad de fe y también las organizaciones sin fines de lucro que tenemos aquí en nuestra comunidad. Sí. Y la Alianza de Alzheimer's del Condado de Smith quiere trabajar conjuntamente con iglesias como la nuestra, como Grace Español, en educar a nuestra comunidad. Entonces estamos muy contentos de que esto va a estar abierto a nuestra comunidad sin costo alguno el 9 de marzo, sábado a las 9:30 de la mañana. Entonces, algo más de que quería hablar, porque yo me mudé aquí al este de Texas hace ya 3 años, en el 2020, bueno, aquí es 4 ahora, porque estamos en el 2024, pero cuando yo me mudé para acá no había esa información en español en el Alzheimer's Alliance de aquí de Smith County. Pues lo que me encanta es que ahora pues te contrataron a usted para que sea esa guía en español, en nuestro lenguaje. Háblale a la gente sobre su posición y los servicios que también usted ofrece. Sí, los servicios que yo doy en la Alianza de Alzheimer son lo que llamamos memory screenings. Yo los llamo pruebas de memoria, pero también son pruebas de cognición en general, ¿verdad? Nos hace ver cómo está funcionando el cerebro de la persona y hacemos esas pruebitas que nos llevan de 15 a 20 minutos. También llevo manejo de casos y, lo más importante, consejería para nuestros familiares, ¿verdad? Las personas que tienen familias, seres queridos con demencia, le ofrecemos los servicios de consejería en español.
Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, tienen un muy bajo costo o algunas son muchas veces gratis. Tenemos otros programas que también ofrecemos que son en inglés, pero también podemos hacer ciertas modificaciones, ¿verdad?, para aquellos que no lo necesitan en español. Ok, entonces pues ya sabemos, es el sábado, no el domingo, el sábado 9 de marzo a las 9:30 de la mañana pueden juntarse con la Alianza de Alzheimer's aquí en el este de Texas, y también va a ser en la iglesia Grace en español. Sí, va a ser en nuestro centro de conexiones que está ubicado en el norte de Tyler, específicamente en el 2268 Montgomery Gardens. Ok, y si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o no puede llegar allí a hacer el taller, ¿cómo se puede contactar con usted? Sí, nos puede llamar a la Alianza, ¿verdad?, de Alzheimer's al 903-509-8323. Allí le vamos a dar información al respecto, y también si necesitan la dirección específicamente, estamos por Facebook. También puede conseguir más información en la página de Grace Español de Facebook o también en nuestra website, que es gcc.org. Ok, pues muchas gracias, Wilmary, por pasar tiempo con nosotros aquí en el día de hoy e invitarnos a este evento que es muy importante para las familiares que tienen a alguien que tenga demencia o Alzheimer's. Sí, así que vengan a aprender. Aquí le vamos a dar una guía específicamente para saber las señales, de nuevo las recomendaciones a seguir si tenemos un familiar con demencia, y también otros recursos que nosotros ofrecemos educativos y que la Alianza está trabajando conjuntamente con la iglesia, ¿verdad?, Iglesia Español, para ofrecerlas sin costo alguno a nuestra comunidad latina. Qué bueno, y qué bueno tener esa información aquí. Muchas gracias, Wilmary. De nada. Chequéate esto, las personas que viven en la Sierra Nevada de California vieron una enorme ronda de fuertes vientos y fuertes nevadas. Todo empezó el fin de semana y siguió cayendo durante toda la semana. En un momento dado, alrededor de 6,5 millones de personas estaban bajo alerta meteorológica y invernal en todo el oeste montañoso. Y aquí en Texas, bomberos trabajaron esta semana para combatir un nuevo incendio forestal que provocó evacuaciones breves el domingo pasado en la ciudad de Sanford. El incendio forestal, nombrado el fuego Roughneck, había quemado un estimado de 300 acres y está 60% contenido, según el Servicio Forestal de Texas A&M. Este video publicado por el Servicio Forestal muestra a los bomberos trabajando para sofocar el incendio al oeste de esa ciudad. La comunidad del este de Texas se ha movilizado enormemente para ayudar a los afectados por los incendios forestales en el Panhandle. Y la ciudad de Tyler está participando para ayudar recogiendo donativos para los más que lo necesitan. La ciudad solicita donaciones de productos enlatados y alimentos no perecedores desde ahora hasta el 18 de marzo. Si estás interesado en ayudar, puedes dejar tus donaciones en el centro de reciclaje de la ciudad de Tyler. Ahora vamos a ver nuestro 7-day forecast que está creado por nuestro jefe meteorológico Brett Anthony. En el día de hoy dice que van a haber unas tormentas muy fuertes. Hoy es el viernes 8 de marzo, que tienen que mantenerse al tanto todo el día, porque dice que durante la tarde se supone que hayan unas tormentas un poquito fuertes. El sábado ya vamos a ver los efectos de esas tormentas. Va a estar un poquito más frío con un bajo de 39 grados temprano por la mañana. El domingo dice que a 42 empezar el día, y la semana que viene, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, va a estar en los 70s. Otra vez estamos con los días bonitos, pero hay chances de lluvia para el miércoles, jueves y viernes. Bueno, esto es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempos con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por email o en mis redes sociales. También me pueden llamar. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos en 2 semanas.